Santos Faustino y Jovita. El sonido de las cadenas arrastrándose sobre la piedra fría resonaba en aquella celda oscura como un murmullo constante, casi rítmico, como si las propias paredes del calabozo respiraran junto a los dos hombres que permanecían de rodillas en el suelo. Afuera, la ciudad de Brescia dormía bajo un cielo sin luna, y dentro de aquella prisión romana, dos hermanos se miraban en silencio, con los rostros marcados por los golpes y la fatiga, pero con una serenidad que desconcertaba a los mismos guardias que los custodiaban. Uno de ellos, el mayor, tenía las manos entrelazadas y los labios se movían apenas, como si pronunciara palabras que sólo el cielo podía escuchar. El otro, más joven, con la espalda apoyada contra el muro húmedo, mantenía los ojos cerrados, pero una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujaba en su rostro. No era la sonrisa de quien ignora el peligro, sino la de quien ha encontrado algo más grande que el miedo. Eran Faustino y Jovita, dos hermanos de sangre noble, nacidos en una tierra fértil y próspera, que lo habían tenido todo, y que ahora, despojados de riquezas, de títulos y de libertad, se sentían más plenos que nunca. A la mañana siguiente, serían conducidos ante el gobernador romano una vez más. Se les pediría, como tantas otras veces, que renunciaran a su fe, que ofrecieran incienso a los dioses del imperio, que volvieran a la vida cómoda que habían dejado atrás. Y ellos, como tantas otras veces, dirían que no. Pero esa noche, en la quietud de su encierro, no pensaban en lo que vendría. Pensaban en todo lo que habían vivido, en el camino que los había llevado hasta aquel rincón del mundo, donde la oscuridad exterior contrastaba con una luz interior que ninguna cadena podía apagar. Para comprender la historia de estos dos hermanos, hay que retroceder en el tiempo, hay que caminar por las calles empedradas de una Brescia que en aquellos siglos formaba parte del vasto imperio romano, una ciudad enclavada en la llanura del norte de Italia, rodeada de colinas suaves y atravesada por ríos que alimentaban campos de trigo y viñedos. Brescia era una ciudad próspera, con templos dedicados a los dioses paganos, con mercados llenos de comerciantes, con soldados que iban y venían portando las insignias del águila imperial. Era una época en la que Roma gobernaba con mano firme, y cualquier desviación de la religión oficial del imperio era vista no sólo como una ofensa espiritual, sino como un acto de rebeldía política. El cristianismo, aquella fe que había nacido en una tierra lejana, en los confines orientales del imperio, se había ido extendiendo como un río subterráneo, silencioso pero imparable. Llegaba a las casas de los pobres, pero también a los palacios de los nobles. Se filtraba en las conversaciones de los mercaderes, en las oraciones de las mujeres, en los susurros de los esclavos que encontraban en el mensaje de Cristo una dignidad que el mundo romano les negaba. Y el imperio, que toleraba muchas cosas, no toleraba aquello que amenazaba su estructura de poder. Los cristianos eran perseguidos con una ferocidad que variaba según el emperador de turno, pero que en los primeros siglos alcanzó momentos de una crueldad que hoy resulta difícil de imaginar. En ese contexto nació Faustino, y poco después, su hermano menor Jovita. Pertenecían a una de las familias más distinguidas de Brescia, una familia de la nobleza local que gozaba de prestigio, de tierras y de influencia. Crecieron rodeados de comodidades, con acceso a la mejor educación que la época podía ofrecer, aprendiendo las artes de la retórica, la filosofía y las tradiciones romanas. Desde pequeños mostraron un carácter firme y una inteligencia despierta. Faustino, el mayor, era de temperamento reflexivo, dado a la lectura y a la contemplación, con una capacidad natural para el liderazgo sereno. Jovita, en cambio, era más impetuoso, más apasionado, con una energía que lo impulsaba a la acción y que a veces preocupaba a quienes lo rodeaban. Pero ambos compartían algo que los unía más allá de la sangre, una inquietud profunda, una búsqueda que las riquezas y los honores de su familia no lograban satisfacer. Había algo en el mundo que los rodeaba que les parecía incompleto, como si la vida que llevaban, con todo su brillo exterior, careciera de un centro, de un sentido último que diera razón a todo lo demás. Fue en esa búsqueda donde encontraron el cristianismo. No se sabe con exactitud quién fue la primera persona que les habló de Cristo,
pero la tradición señala que en Brescia existía ya una pequeña comunidad cristiana, discreta pero fervorosa, que se reunía en casas particulares para celebrar la Eucaristía y compartir las enseñanzas del Evangelio. Algunos relatos mencionan la figura de un obispo llamado Apolonio, un hombre de gran sabiduría y coraje, que había dedicado su vida a sembrar la semilla de la fe en aquella región del norte de Italia. Fuera por su influencia directa o por la de otros cristianos que formaban parte de su círculo, lo cierto es que Faustino y Jovita entraron en contacto con una comunidad que vivía de manera radicalmente distinta a todo lo que habían conocido. Aquellos hombres y mujeres no buscaban el poder ni la riqueza, compartían lo que tenían, cuidaban de los enfermos, visitaban a los presos y hablaban de un Dios que se había hecho hombre para caminar entre los más pequeños. Para dos jóvenes nobles que habían crecido en un mundo donde el valor de una persona se medía por su linaje y su fortuna, aquella forma de vida fue una revelación. La conversión de los dos hermanos no fue un acto repentino ni superficial. Fue un proceso lento, como el amanecer que va iluminando el horizonte poco a poco, hasta que de pronto todo está bañado de luz. Primero vinieron las preguntas, después las conversaciones largas con los miembros de aquella comunidad, luego las primeras oraciones, tímidas al principio, más profundas después, y finalmente la certeza, clara como el agua de un manantial, de que habían encontrado lo que buscaban. Faustino y Jovita fueron bautizados, y desde ese momento su vida cambió por completo. No se limitaron a vivir su fe en la intimidad de sus corazones. Sintieron la necesidad de compartirla, de llevar aquel mensaje de esperanza a todos los que pudieran escucharlo. Faustino fue ordenado sacerdote y Jovita diácono, y juntos comenzaron una labor de evangelización que pronto los convirtió en las figuras más visibles del cristianismo en Brescia y sus alrededores. Duerme profundo, mientras te cuento cómo aquellos dos hermanos, nacidos en la comodidad y el privilegio, eligieron un camino que los llevaría por senderos mucho más difíciles, pero infinitamente más luminosos. La predicación de Faustino y Jovita no pasó desapercibida. En una ciudad donde los templos paganos seguían siendo el centro de la vida religiosa oficial, la presencia de dos jóvenes nobles que hablaban abiertamente de Cristo y que atraían a un número creciente de seguidores era algo que las autoridades no podían ignorar. Al principio hubo advertencias discretas, insinuaciones de que sería prudente moderar su entusiasmo, sugerencias veladas de que su posición social podría protegerlos si guardaban silencio. Pero Faustino y Jovita no eran hombres de medias tintas. Habían encontrado la verdad y sentían que callar era traicionar aquello que les daba vida. Seguían predicando en las plazas, en los caminos, en las casas de quienes los invitaban. Hablaban con una elocuencia que conmovía a los que escuchaban, pero sobre todo, vivían lo que predicaban. Su generosidad era conocida en toda la ciudad. Repartían sus bienes entre los necesitados, visitaban a los enfermos, consolaban a los afligidos. Su ejemplo era su mejor sermón. Pero antes de seguir adentrándonos en esta historia, quiero invitarte a hacer algo por un momento. Quiero que dejes a un lado el ruido de este día que termina, las preocupaciones que tal vez han llenado tus horas, las pantallas que han capturado tu atención, las 1000 voces que compiten por tu tiempo en este mundo moderno que no descansa. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una historia más, no es un relato de entretenimiento que se olvida al día siguiente. Es la vida real de dos hombres que existieron, que respiraron el mismo aire que tú respiras, que sintieron miedo y valentía, que amaron y sufrieron, y que dejaron una huella que ha sobrevivido siglos. Estás a punto de cruzar un umbral, de entrar en un espacio donde el tiempo se detiene y donde las palabras tienen peso, donde cada frase es una ventana a un mundo que merece ser contemplado con calma y con el corazón abierto. Si este tipo de historias te acompañan en tus noches, si sientes que este relato puede ser un refugio en medio del ajetreo, te invito a suscribirte al canal Dormir Profundo con Historias Católicas para que cada noche puedas encontrar aquí un lugar de paz. Si esta historia te está llegando, déjanos un me gusta. Es una forma sencilla pero poderosa
de apoyar que este mensaje siga llegando a más personas que lo necesitan. Y si te apetece, cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás escuchando y qué hora es en este momento donde estás. Nos encanta saber que en distintos rincones del planeta alguien se está preparando para descansar con estas palabras. Ahora, ponte cómodo, respira profundamente, deja que el aire llene tus pulmones y que al soltarlo se vayan también las tensiones del día. Acomoda tu almohada, cierra los ojos si lo deseas y permite que esta historia te envuelva con su ritmo pausado. Si el sueño llega, déjalo venir, que la historia seguirá aquí, acompañándote como un arroyo que fluye suave mientras tú descansas. Y si aún estás despierto, mejor aún, porque lo que viene es un relato que merece ser escuchado con toda la atención del corazón. Decíamos que la predicación de Faustino y Jovita se había convertido en algo imposible de ignorar para las autoridades romanas. Y es que en aquella época, el emperador que gobernaba el imperio era Adriano, un hombre culto y viajero, conocido por su afición a la arquitectura y la filosofía griega, pero también por su firmeza a la hora de mantener el orden en las provincias. Adriano no era el más sanguinario de los perseguidores del cristianismo, pero tampoco toleraba lo que consideraba una amenaza para la cohesión del imperio. Y en Brescia, los informes que llegaban a oídos del gobernador local hablaban de dos hermanos nobles que estaban provocando una verdadera revolución espiritual, atrayendo a paganos y ciudadanos respetables hacia una religión que el imperio consideraba peligrosa. El gobernador de la región, un hombre llamado Itálico, según algunas fuentes, decidió actuar. Envió soldados a buscar a Faustino y Jovita y los hizo comparecer ante él. El encuentro debió de ser un espectáculo lleno de contrastes. Por un lado, el poder del imperio, representado por el gobernador con su toga bordada y sus insignias de autoridad, rodeado de guardias armados y escribanos. Por otro, dos hombres jóvenes, vestidos con sencillez, sin armas ni escolta, pero con una dignidad que llenaba la sala. Itálico les ofreció la oportunidad de retractarse. Les recordó su noble origen, su posición privilegiada, todo lo que podían perder si insistían en su obstinación. Les prometió honores y recompensas si aceptaban ofrecer sacrificios a los dioses del imperio. Pero Faustino, con la calma de quien ha meditado largamente su respuesta, habló en nombre de ambos. Dijo que agradecían la consideración del gobernador, pero que no podían adorar a dioses de piedra y madera cuando conocían al Dios vivo, al Dios que había creado el cielo y la tierra, que se había hecho hombre por amor a la humanidad, y que les ofrecía una vida que ningún imperio podía dar ni quitar. La respuesta enfureció al gobernador. No estaba acostumbrado a que le desobedecieran, y menos aún con tanta serenidad. Ordenó que los hermanos fueran sometidos a diversas pruebas para doblegar su voluntad. Lo que siguió fue un largo periodo de sufrimiento que la tradición ha conservado con detalle, aunque envuelto en el lenguaje de las hagiografías antiguas, esos relatos de santos que a veces mezclan la historia con la leyenda para transmitir verdades más profundas que las de los simples hechos. Se cuenta que fueron expuestos a fieras salvajes en el anfiteatro, pero que los animales, en lugar de atacarlos, se echaron mansamente a sus pies, como reconociendo en ellos algo que los hacía diferentes. Se dice que fueron arrojados a un fuego intenso, pero que las llamas no los dañaron, como si una mano invisible los protegiera del calor. Se narra que fueron lanzados al agua con pesos atados a sus cuerpos, pero que emergieron ilesos, como si el propio mar se negara a hacerles daño. Más allá de lo que pueda haber de literal o de simbólico en estos relatos, lo que transmiten es una verdad que resonaba profundamente en los primeros cristianos, que la fe auténtica es capaz de sostenernos en las pruebas más terribles, que hay una fortaleza que no viene de los músculos ni de las armas, sino de una convicción interior tan profunda que ni el fuego, ni el agua, ni las bestias pueden apagarla. Faustino y Jovita, según todas las fuentes, soportaron cada prueba con una entereza que dejaba atónitos a sus verdugos y que provocaba, paradójicamente, conversiones entre los propios espectadores que presenciaban aquellos acontecimientos. Cada vez que intentaban destruirlos, el efecto era el contrario. Más personas se acercaban al cristianismo
conmovidas por el testimonio de aquellos dos hermanos que preferían el sufrimiento a la traición de su conciencia. La noticia de lo que ocurría en Brescia llegó eventualmente a oídos del propio emperador. Adriano, que se encontraba de viaje por las provincias del imperio, como era su costumbre, decidió pasar por Brescia para encargarse personalmente del asunto. Su llegada debió de ser un acontecimiento imponente. El cortejo imperial con sus estandartes, sus legiones, su despliegue de poder mundano que buscaba impresionar y someter. El emperador hizo traer a Faustino y Jovita ante su presencia. Los miró con curiosidad, tal vez con cierto respeto por su valentía, pero también con la determinación de quien no puede permitir que dos hombres desafíen la autoridad del imperio ante los ojos de toda una provincia. Adriano intentó lo que el gobernador no había logrado. Les habló con palabras calculadas, alternando la amenaza con la promesa, la razón con la presión. Les ofreció cargos importantes, tierras, la restauración de todos sus privilegios. Les advirtió de las consecuencias terribles que enfrentarían si persistían en su negativa, pero Faustino y Jovita permanecieron firmes. Su respuesta no fue desafiante ni arrogante, sino tranquila, casi dulce, como la de quien explica algo evidente a quien no puede verlo. Dijeron que no buscaban ofender al emperador ni al imperio, que respetaban la autoridad civil en todo lo que no contradijera su fe, pero que adorar a los dioses paganos era algo que su conciencia no les permitía hacer, porque conocían a un Dios más grande que todos los dioses de Roma, un Dios que no necesitaba templos de mármol porque habitaba en el corazón de los que lo amaban. El emperador, acostumbrado a que su voluntad fuera ley, se encontró frente a algo que todo su poder no podía vencer: la libertad interior de dos hombres que habían elegido algo más valioso que la vida misma. Frustrado, ordenó que los trasladaran a otras ciudades, quizá pensando que lejos de su comunidad serían más vulnerables, que el aislamiento quebrantaría lo que la tortura no había logrado. Así comenzó un peregrinaje forzado que llevó a los dos hermanos por varias ciudades del norte de Italia. En cada lugar al que llegaban, la escena se repetía. Las autoridades locales intentaban convencerlos o forzarlos a apostatar, y ellos se mantenían firmes, predicando incluso en cautiverio, convirtiendo a guardias y compañeros de celda con su ejemplo y sus palabras. Duerme profundo y deja que esta historia de firmeza y amor te envuelva como una manta cálida en esta noche. Se dice que pasaron por Milán, por Roma, por Nápoles, y que en cada ciudad dejaron una huella imborrable. En algunos lugares, sus custodios se convirtieron al cristianismo después de convivir con ellos y presenciar su fe inquebrantable. En otros, los propios jueces se mostraban incómodos al tener que condenar a hombres cuya única falta era creer en un Dios diferente. La historia de Faustino y Jovita se fue convirtiendo en una especie de leyenda viviente que se extendía por todo el imperio, y cada intento de silenciarlos solo amplificaba su mensaje. Hay algo profundamente conmovedor en imaginar a estos dos hermanos en su largo camino de ciudad en ciudad, de prisión en prisión, siempre juntos, siempre apoyándose mutuamente. La relación entre Faustino y Jovita no era sólo la de dos compañeros de fe, era la de dos hermanos que se conocían desde la cuna, que habían jugado juntos de niños, que habían compartido las mismas comidas en la mesa familiar, que se habían contado secretos al oído en las noches de su infancia. Ahora compartían algo mucho más grande, un destino que habían elegido juntos y que juntos afrontarían hasta el final. En las noches largas de prisión, cuando el frío calaba los huesos y la incertidumbre pesaba como una losa, se tenían el uno al otro. Faustino, con su temperamento sereno, era el ancla que mantenía la calma cuando las aguas se agitaban. Jovita, con su pasión ardiente, era la llama que mantenía viva la esperanza cuando la oscuridad amenazaba con tragarlo todo. Juntos formaban un equilibrio perfecto, como dos mitades de una misma vocación. Es importante recordar lo que significaba ser cristiano en aquella época. Hoy, profesar la fe es algo natural en muchos lugares, pero en los primeros siglos creer en Cristo podía costar literalmente todo: la libertad, los bienes, la vida. No había iglesias públicas
ni protección legal. Cada reunión para celebrar la Eucaristía era un riesgo, cada conversión un acto de valentía. Y sin embargo, el cristianismo no dejaba de crecer. Cuanto más lo perseguían, más se extendía, como si la entrega de los que caían fuera, semilla que germinaba en corazones nuevos. Faustino y Jovita eran plenamente conscientes de lo que les esperaba. No eran ingenuos, ni buscaban el sufrimiento por el sufrimiento mismo. Eran hombres inteligentes, cultos, que habían sopesado las consecuencias de su decisión con la lucidez de quien ha pasado por el fuego de la reflexión profunda. Y habían elegido con libertad, con convicción y con una alegría que desconcertaba a todos los que los rodeaban. Porque la verdadera libertad, parecían decir con su vida, no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en ser fiel a lo que uno sabe que es verdadero, aunque el precio sea altísimo. El largo peregrinaje de los dos hermanos por las ciudades del imperio duró probablemente varios años, un período en el que su fama no dejó de crecer y su fe no dejó de profundizarse. Cada prueba superada era como un escalón más en una escalera que los acercaba no al cielo en un sentido abstracto, sino a una plenitud interior cada vez más grande. Los que los conocieron en aquellos años hablaban de una transformación progresiva, como si con cada sufrimiento se fueran desprendiendo de las últimas capas de miedo, de vanidad, de apego, hasta quedar solo lo esencial. Dos hombres desnudos de todo, excepto de amor. Eventualmente, Faustino y Jovita fueron devueltos a Brescia, su ciudad natal, como si el destino quisiera que el círculo se cerrara donde había comenzado. La ciudad que los había visto nacer, crecer y convertirse sería también la ciudad que los vería dar su último testimonio. Para entonces, la paciencia de las autoridades se había agotado por completo. Habían intentado todo: la persuasión, la amenaza, la tortura, el aislamiento, el traslado de ciudad en ciudad. Nada había funcionado. Aquellos dos hermanos seguían siendo los mismos que el primer día, tal vez más fuertes, tal vez más luminosos, como el acero que se templa en el fuego. La sentencia final llegó como algo esperado, casi como una conclusión natural de un camino que ambos habían aceptado desde el principio. Fueron condenados a entregar sus vidas como testimonio supremo de su fe. La tradición sitúa este momento alrededor del año 120 de nuestra era, durante el reinado de Adriano, aunque las fechas exactas se pierden en la bruma de los siglos. Lo que no se pierde es el relato de cómo afrontaron aquel momento final. Se cuenta que la noche anterior a su partida definitiva, los dos hermanos pasaron las horas en oración, no con angustia ni con desesperación, sino con una paz que llenaba la celda como un perfume invisible. Oraban juntos, como habían hecho todo juntos desde que eran niños. Oraban por los que los habían perseguido, por los que los habían torturado, por el emperador que había firmado su sentencia. Oraban por la comunidad cristiana de Brescia, que quedaría huérfana de sus pastores, pero que, estaban seguros, seguiría creciendo y dando fruto. Oraban por todos aquellos que en el futuro escucharían su historia y encontrarían en ella fuerza para afrontar sus propias pruebas. Y oraban en acción de gracias, porque sentían que su vida, con todo su dolor, había sido un regalo inmenso, una aventura que no cambiarían por nada del mundo. Duerme profundo, deja que la serenidad de aquellos dos hermanos en su noche final te acompañe en esta noche tuya, que es una noche de descanso, de paz, de reparación. Al amanecer, Faustino y Jovita fueron conducidos al lugar de su testimonio supremo. Las calles de Brescia estaban llenas de gente. Algunos lloraban, otros guardaban un silencio respetuoso, algunos más observaban con curiosidad o con indiferencia, pero los dos hermanos caminaban como quien camina hacia un encuentro largamente esperado, no hacia un final. Sus rostros, según los relatos antiguos, irradiaban una luz que no venía de afuera, una serenidad que no era resignación sino certeza, la certeza de que aquello no era el fin sino el principio de algo infinitamente más grande. En aquel momento decisivo, Faustino y Jovita no pronunciaron discursos grandilocuentes ni lanzaron acusaciones contra sus verdugos. Simplemente se abrazaron, como hermanos que se despiden antes de un viaje, y luego se arrodillaron juntos,
uno al lado del otro, como tantas veces lo habían hecho en la oración, y así, de rodillas, con los ojos cerrados y los labios murmurando una plegaria, entregaron su vida al Dios que habían amado con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. La comunidad cristiana de Brescia recogió sus restos con una veneración infinita y los sepultó con el cuidado y el amor con que se guarda un tesoro inapreciable. Desde el primer momento, los fieles de la ciudad comenzaron a venerar a los dos hermanos como testigos auténticos de la fe, como hombres que habían vivido y entregado todo por aquello que creían verdadero. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, y las historias de su valentía y su bondad se fueron transmitiendo de generación en generación, como un río que fluye de padres a hijos sin secarse jamás. Con el paso de los siglos, cuando el cristianismo dejó de ser una religión perseguida para convertirse en la fe mayoritaria del imperio y luego de toda Europa, la memoria de Faustino y Jovita no se diluyó en el olvido. Al contrario, su culto se fue afianzando y expandiendo, especialmente en la ciudad de Brescia, que los adoptó como sus patronos, sus protectores celestiales, los guardianes espirituales de una comunidad que nunca olvidó lo que aquellos dos jóvenes nobles habían hecho por ella. La fiesta de los santos Faustino y Jovita se celebra el 15 de febrero, y en Brescia esa fecha es un acontecimiento que trasciende lo puramente religioso para convertirse en una celebración de identidad, de pertenencia, de orgullo por una herencia espiritual que ha moldeado el alma de la ciudad durante casi 2000 años. En las iglesias se celebran misas solemnes, las calles se llenan de procesiones y festividades, y los brescianos recuerdan a aquellos dos hermanos que prefirieron perderlo todo antes que perder lo esencial. Pero más allá de las celebraciones y las tradiciones populares, la historia de Faustino y Jovita sigue hablando al corazón de quienes la escuchan con atención, porque su mensaje no está atado a una época ni a un lugar. Es un mensaje universal, tan válido hoy como lo fue hace casi 2000 años. Nos habla de la importancia de tener convicciones profundas en un mundo que a menudo nos empuja a la superficialidad. Nos habla del valor de la coherencia, de la belleza de vivir de acuerdo con lo que uno cree verdadero, aunque el precio sea alto. Nos habla de la fraternidad, de la fuerza que da tener a alguien a tu lado que comparte tu camino y tus valores. Nos habla de que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos, y de que la verdadera libertad no consiste en la ausencia de cadenas, sino en la presencia de un propósito que da sentido a todo. Piensa por un momento en tu propia vida, en este instante, mientras te preparas para dormir. Piensa en las cosas que realmente importan, en las personas que amas, en los valores que guían tus pasos, en la fe que tal vez has heredado de tus padres, o que tal vez has descubierto por ti mismo en algún momento de tu camino. Piensa en las veces que has tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto, entre la comodidad y la verdad, entre el aplauso del mundo y la voz de tu conciencia. Faustino y Jovita te recuerdan esta noche que esas elecciones, por pequeñas que parezcan, son las que definen quiénes somos y hacia dónde vamos. No hace falta enfrentarse a emperadores ni a persecuciones para vivir con valentía. A veces, la mayor valentía está en las decisiones cotidianas, en la fidelidad diaria a lo que sabemos que es bueno, en la constancia silenciosa de quien hace lo correcto, aunque nadie esté mirando. La historia de los santos Faustino y Jovita también nos habla del poder del testimonio. Ellos no conquistaron el mundo con ejércitos ni con discursos políticos. Lo conquistaron con su vida, con la coherencia entre lo que decían y lo que hacían, con la alegría profunda que irradiaban incluso en medio del sufrimiento. Su testimonio era tan poderoso que convertía a los mismos que los perseguían, que ablandaba corazones endurecidos, que encendía llamas de fe en almas que parecían apagadas. Y eso mismo sigue ocurriendo hoy. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Una vida vivida con autenticidad y amor es el mejor sermón que jamás se ha predicado. Duerme profundo y lleva contigo esta noche la certeza de que tu vida, con sus luces y sus sombras, tiene un sentido profundo, un propósito que tal vez
no siempre puedes ver, pero que está ahí, esperando ser descubierto y abrazado. A lo largo de los siglos, la devoción a los santos Faustino y Jovita ha dejado huellas visibles en Brescia y en otras ciudades. Se les han dedicado iglesias y capillas, y en la Catedral Antigua de Brescia se conservan reliquias que la tradición les atribuye. Pintores y escultores los han representado siempre juntos, como dos columnas que sostienen un templo invisible, con una expresión de paz que no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que habita dentro. La influencia de Faustino y Jovita en Brescia ha sido tan profunda que durante siglos, en momentos de crisis, los brescianos han acudido a su intercesión, sintiendo su presencia espiritual tan real como el aire que respiran. Hay algo hermoso en esta relación de casi 2000 años entre una ciudad y sus patronos celestiales, una relación que ha sobrevivido a invasiones, guerras, epidemias y revoluciones. Pero la historia de Faustino y Jovita no pertenece solo a Brescia, pertenece a toda la Iglesia, a toda la humanidad, que busca ejemplos de vida auténtica y de amor llevado hasta las últimas consecuencias. En un mundo como el nuestro, donde tantas veces nos sentimos solos en nuestras luchas, donde la presión por conformarnos a lo que el mundo espera de nosotros puede ser abrumadora, el ejemplo de estos dos hermanos nos recuerda que siempre es posible elegir otro camino, un camino más estrecho quizás, pero infinitamente más verdadero. Hay un detalle especialmente significativo en su historia. Eran hermanos, no dos desconocidos unidos por la fe, sino dos personas que habían compartido la vida desde la cuna, y eso les dio una fuerza especial. Faustino necesitaba el fuego de Jovita para no caer en la tibieza. Jovita necesitaba la calma de Faustino para no consumirse en la impaciencia. Juntos eran más que la suma de sus partes. Juntos resistían lo que cada uno por separado quizás no habría podido soportar. Esto nos enseña que no estamos hechos para caminar solos, que la fe se vive mejor en comunidad. Tal vez esta noche puedas pensar en esas personas que caminan contigo, que te sostienen cuando flaqueas, y sentir gratitud por su presencia. La memoria de los santos Faustino y Jovita nos llega hoy envuelta en la pátina del tiempo, como esas monedas antiguas que al limpiarlas revelan detalles que la oxidación había ocultado. Los detalles exactos de su vida se han difuminado con los siglos, como ocurre con tantos santos de los primeros tiempos del cristianismo, cuando no había registros escritos sistemáticos y la transmisión de las historias se hacía de boca en boca, de comunidad en comunidad, con la fidelidad imperfecta pero sincera de quienes cuentan lo que les ha transformado la vida. Pero lo esencial permanece. Dos hermanos que encontraron a Dios, que lo amaron con toda su alma y que dieron todo por ese amor. En el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, la memoria de los santos Faustino y Jovita ocupa un lugar discreto pero firme, como corresponde a unos santos que nunca buscaron el protagonismo, sino el servicio. Su fiesta, el 15 de febrero, pasa a menudo desapercibida para muchos católicos que no están familiarizados con su historia. Pero para quienes la conocen, esa fecha es una invitación a renovar las propias convicciones, a recordar que la fe no es un adorno sino un fundamento, no una opción más, sino la razón de ser de toda la existencia. Duerme profundo, deja que esta historia se pose suavemente en tu corazón, como una hoja que cae sobre la superficie de un lago en calma. Faustino y Jovita no eran figuras de vitral ni seres lejanos, eran hombres de carne y hueso, con miedos y esperanzas, que conocieron la tentación de la comodidad porque habían nacido en ella y que eligieron un camino infinitamente más exigente. Su testimonio es valioso precisamente porque nace de la experiencia vivida, de la sangre y el polvo del camino. Y ese testimonio tenía un impacto profundo en quienes los rodeaban. Los relatos antiguos cuentan que muchos de los que presenciaron su fortaleza se convirtieron al cristianismo, porque su manera de vivir hablaba más alto que cualquier palabra. Irradiaban algo que no se puede fingir, una bondad sin recompensa, una fortaleza sin alardes, una alegría que no dependía de las circunstancias. Y aquí estamos, casi 2000 años después, escuchando su historia en una noche cualquiera, desde algún rincón del mundo que ellos ni siquiera podían imaginar.
desde ciudades llenas de luces y de ruido, desde pueblos silenciosos rodeados de montañas, desde habitaciones con ventanas que dan a paisajes que Faustino y Jovita nunca vieron. Y sin embargo, algo de lo que ellos vivieron nos llega intacto, sin que el tiempo lo haya podido erosionar, porque las verdades profundas no envejecen, los testimonios auténticos no caducan, y el amor que se entrega sin reservas tiene la capacidad de atravesar los siglos como una flecha de luz que nunca se detiene. Esta noche, mientras el sueño se va acercando lentamente, como la marea que sube sin prisa pero sin pausa, permite que la historia de los santos Faustino y Jovita se convierta en una compañía silenciosa, en una presencia amable que te recuerda que no estás solo en el camino, que otros han caminado antes que tú y han dejado huellas que pueden guiar tus pasos. Permite que su ejemplo de hermandad, de fidelidad, de valentía serena, sea como una semilla que cae en la tierra fértil de tu corazón y que, con el tiempo, germine y dé fruto a su manera en tu propia vida, con tus propias circunstancias, con tu propio estilo, porque cada uno de nosotros tiene su propio camino, su propia vocación. No todos estamos llamados a ser Faustinos o Jovitas, pero todos estamos llamados a vivir con autenticidad, a amar con generosidad, a ser fieles a aquello que sabemos verdadero. Y eso es la aventura más grande de todas, la única que realmente merece la pena ser vivida. Duerme profundo, deja que el silencio de la noche se llene con la paz de esta historia, y que al despertar mañana lleves contigo algo de la luz que Faustino y Jovita dejaron en el mundo. Y ahora, en esta quietud de la noche que nos envuelve, elevemos juntos una oración inspirada en el ejemplo de estos dos hermanos santos. Señor, Dios de la luz y del silencio, que en la oscuridad de los primeros siglos encendiste la llama de la fe en el corazón de Faustino y Jovita, te pedimos que también, en nuestros corazones, arda esa misma llama, serena pero inextinguible. Danos la valentía de los que no necesitan alzar la voz para ser escuchados, la fortaleza de los que permanecen de pie cuando todo a su alrededor se tambalea, y la dulzura de los que saben que el amor es más fuerte que cualquier cadena. Bendice a quienes esta noche escuchan esta historia desde todos los rincones del mundo, que encuentren en el descanso la paz que necesitan, que en el sueño se reparen sus fuerzas y que al despertar sientan que un nuevo día es siempre una nueva oportunidad para vivir con más verdad y más amor. Por la intercesión de los santos Faustino y Jovita, protege a nuestras familias, a nuestros hermanos en la fe, a todos los que sufren persecución por sus convicciones y a todos los que buscan con sinceridad el sentido de su vida. Que así como aquellos dos hermanos caminaron juntos hasta el final, nosotros también encontremos compañeros de camino que nos ayuden a ser mejores y a no rendirnos nunca. Te lo pedimos con humildad y con confianza, sabiendo que tu amor es más grande que todos nuestros miedos. Amén. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por escuchar esta historia con el corazón abierto. Si te ha llegado, si sientes que estas palabras te han hecho bien, te invitamos a dejar un me gusta y a suscribirte al canal para que cada noche puedas encontrar aquí un lugar de paz y de historias que alimentan el alma. Que los santos Faustino y Jovita te acompañen en tu descanso y que mañana despiertes renovado, lleno de esperanza y de ganas de vivir con la misma autenticidad con la que ellos vivieron. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.